doctorante por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Hermosillo. Su ejercicio profesional es la docencia en educación primaria, media y superior de 1936 a 2008. Ha sido abogado postulante con 37 años de ejercicio profesional de 1976 a la fecha. En sus actividades sociales tenemos que es asesor y fundador del Sindicato de Trabajadores de Empleo de la Universidad de Sonora en 1976 y presidente fundador por la Comisión Regional de los Derechos Humanos. Conferencias, muchísimas, conferencias en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Colima, conferencias en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, conferencista en el tema suplencia de la queja dentro del quinto Congreso Internacional de Investigación Docente, Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, en mayo del 2009. Ha escrito artículos en diversos temas para el periódico La Jornada y en diversos temas para el periódico El Imparcial. Ha tenido reconocimiento de abogado del año en el año 2013 del Estado de Sonora por el gobierno del Estado de Sonora. Abogado del año 2013, reconocimiento de la Federación de Abogados del Estado de Sonora. Fundador del Consejo de Abogados del Estado de Sonora, CAES Colegio. Primer vocal de la Federación de Abogados del Estado de Sonora, FAES. Vocal del Instituto Nacional de Investigación Jurídica, Certificación y Colegiación de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados, México, CONCAM. Ese es el currículum del licenciado Ramos Félix, a quien le concedemos el uso de la voz para su exposición. Muchas gracias. Bueno, cada vez que dicen el currículum de alguna persona, parece que están diciendo su obituario, ¿no? Hay veces que uno piensa a quién se estarán refiriendo con esa forma como dice Jesús Hidalgo. Miren, esta ocasión es propicia para hablar en memoria de Sergio Bukovac Partida, alumno mío en la prepa de la universidad, cuando la prepa estaba integrada a la Universidad de Sonora. Es propicia esta ocasión para hablar a la memoria de Sergio, y es propicia porque hoy se cumplen 65 años de haber sido expedida la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948. Esta declaración, como todas las declaraciones que son bilaterales o colectivas sobre algún tema específico de carácter internacional, si bien no son vinculantes, sí son la base de la cual derivan tratados, convenios, convenciones, pactos o cualesquiera otros nombres que le dan a los tratados internacionales. Durante mucho tiempo los tratados internacionales eran pactos que el Estado mexicano, y me refiero exclusivamente al Estado al que pertenecemos, el Estado mexicano los firmaba alegremente, porque creo yo, por lo menos así siento que se evidenciaba, que nunca pensaba cumplirlos, que nunca iba a haber alguien que lo obligara al Estado a cumplir los tratados que suscribía, excepto los tratados vergonzosos y denigrantes, como el Tratado de la Mesilla, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por los cuales México formalizó el despojo de más de la mitad de su territorio. Pero los tratados internacionales son instrumentos que siempre se mantuvieron en el limbo jurídico. Ni los jueces, legisladores, ni mucho menos los dependientes del Poder Ejecutivo aplicaron los tratados o intentaron siquiera aplicarlos. Solamente se aplicaban cuando se trataba de hacer algún cuestionamiento, algún trámite de carácter internacional de Estado a Estado, pero el individuo de a pie nunca tuvo un instrumento
para hacer efectivos los tratados. Los tratados pues estuvieron en el limbo, como en el limbo que estuvo siempre en México los derechos humanos. Hasta 2011, México era un país de garantías individuales, no de derechos humanos. Derechos humanos correspondía a la defensa allá entre los árabes, en América del Sur, en África, pero para nosotros no necesitábamos derechos humanos. Los derechos humanos eran un concepto extraño a nuestra Constitución. Los derechos humanos no existían en el texto constitucional. La primera ocasión en que se insertó en la Carta Magna la noción de derechos humanos fue en 1992, cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el doctor Jorge Carpizo a la cabeza, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos era apenas un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. No tenía absolutamente ninguna autonomía. Y sin embargo, en la memoria están los documentos de la labor que hubo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la época de Carpizo, que siento yo, pero mi particular punto de vista, siento yo que fue la época más luminosa de la CNDH, antes de que se convirtiera en ese ente burocrático lento y torpe en que hoy se ha convertido. Pero ese parteaguas que fue la inclusión de los derechos humanos en el texto constitucional dio pie a que México volteara, principalmente la sociedad civil mexicana, volteara hacia las instancias internacionales. De pronto nos encontramos con que desde 1948 existía una carta de los Estados Unidos, de los Estados americanos, y que de esa carta derivó el Pacto de San José. Es decir, lo que hoy se conoce como Convención Americana sobre Derechos Humanos ya tenía bastante tiempo vigente, ratificada por el Ejecutivo mexicano y aprobada por el Senado del país. Y sin embargo, estábamos, como estaba diciendo, en el limbo en ese sentido. Ahí estaba la Convención Americana de Derechos Humanos y sin embargo no se aplicaba. ¿Qué faltaba? Pues faltaba que se aplicara. Es decir, que hubiera gente que hiciera uso de ese instrumento. Y la persona que hizo uso por primera vez de la carta de la Convención Americana de Derechos Humanos fue un personaje de la política, Jorge Castañeda Guzmán. Se le ocurrió que quería ser presidente de la República. Él fue canciller con Fox, y cuando buscó algún partido para que lo postulara como candidato, el PAN no lo aceptó, el PRI menos, el PRD tampoco, y optó por solicitar su registro como candidato independiente. Obviamente las buenas conciencias de la época, el IFE, el tribunal, la corte, le negaron el acceso a Jorge Castañeda y en general a cualquier mexicano que aspirase a ser candidato independiente a algún cargo de elección popular, y menos todavía de la presidencia de la República. Jorge Castañeda agotó todos los medios legales a su alcance dentro de nuestro derecho interno, y invariablemente en el amparo, en el juicio para la protección de derechos políticos electorales de los ciudadanos, en los procedimientos electorales aparte,
en todos le negaron por, como dice el argot judicial, ¿no?, por notoriamente improcedente el acceso a la justicia. Es decir, el acceso al voto pasivo. ¿Qué hizo Castañeda? Voy a hacer un paréntesis. No soy ni de lejos admirador de Jorge Castañeda, pero es un precursor de eso. Jorge Castañeda acudió a las instancias internacionales. Claro, pueden decirse que valiéndose que él había sido canciller, tuvo acceso y tuvo posibilidades de que lo escuchara la Comisión Americana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos, que esa instancia se encuentra en la ciudad de Washington, que presentara el caso de Castañeda contra el Estado mexicano por haberle negado el acceso al voto pasivo. La comisión aceptó el caso, lo tomó, lo llevó ante la instancia judicial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica, y después de su tramitación, la Corte emitió una sentencia condenatoria al Estado mexicano. Esa sentencia condenatoria también se constituye en un parteaguas para la actitud del Estado mexicano respecto a las instancias internacionales, pero sobre todo respecto al contenido de los tratados internacionales sobre derechos humanos. De pronto se vio el Estado mexicano en la necesidad de entender no solo que había suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no solo que el Senado mexicano había aprobado ese tratado, sino que también había reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, de pronto el Estado mexicano se encontraba con una situación que él mismo había aceptado y que nunca pensó que le iban a hacer efectivo. Que se aplicara un tratado internacional, déjenme decirlo con sus letras, por encima del derecho interno. Y peor todavía, que una instancia supranacional se impusiese a las decisiones de cosa juzgada de los tribunales mexicanos. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar al Estado mexicano es para que modificara su derecho interno, para que le garantizara el acceso al voto pasivo a Castañeda y obviamente para que le pagara indemnización pecuniaria. Con remilgos, con condiciones, lo más tardado que pudo, pero el Estado mexicano cumplió totalmente la sentencia, la condena que le impuso la Corte Interamericana. La última de las decisiones que tomó el Estado mexicano fue que el año pasado, el 6 de agosto, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia política, en la cual precisamente se prevé la constitucionalidad de las candidaturas independientes. No sé si sirva eso o no sirva, pero ahí está. ¿Y por qué? Porque una instancia internacional condenó al Estado mexicano a modificar su derecho interno, con remilgos, con miles de fuegos de artificio, tratando de aparentar que no estaba cumpliendo eso, que no estaban haciendo lo que la instancia internacional determinó, pero el Estado mexicano acabó modificando la Constitución para el efecto de prever lo que no teníamos previsto, por lo menos a nivel federal. Aquí en Sonora sí hubo en un tiempo, principalmente en algunos de los periodos de Burs, la previsión de las candidaturas independientes, ¿no? Bueno, el caso Castañeda fue el caminito que han venido siguiendo distintos actores
en México, de tal suerte que ya suman mucho más de 10 condenas las que ha recibido el Estado mexicano de la Corte Interamericana. El caso emblemático de los que se han sido planteados ante la Corte Interamericana fue el de Rosendo Radilla, cuya desaparición ocurrió en Atoyac de Álvarez en 1974, en la mera mata del echeverrismo. El señor era un líder campesino, fue desaparecido en un retén militar y jamás se volvió a saber de él. Sus hijas, Tita y Rosenda, eran unas niñas de 4 o 5 años y difícilmente se percataron de eso, pero esas niñas se convirtieron en mujeres y emprendieron una lucha larguísima, buscando justicia. Ellas acuñaron la frase de que su padre estaba desaparecido, y si estaba desaparecido no podía declararse prescrito el tema de Rosendo Radilla, como muchos tribunales y el Ministerio Público de la Federación lo determinó, que es un asunto ya prescrito. Están buscando más de 30 años. ¿Cómo creen que vamos a batallar con esto? Pasó, desgraciadamente desapareció, pero no. Una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso de Noruega, esos nombres raros de los noruegos, ¿no?, contra el Estado noruego, de que la desaparición forzada siempre es imprescriptible porque es de tracto sucesivo, permitió que la lucha de Tita y de Rosenda Radilla siguiera adelante, hasta que finalmente el caso lo aceptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, para plantearlo ante la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál fue el resultado? Una nueva condena, pero esta mucho mayor calado, más profunda que la de Castañeda. Es decir, mucho más profunda porque incidía en temas esenciales como es el fuero militar. El artículo 13 de la Constitución nos habla de que el fuero militar implica un privilegio para los militares para ser juzgados por tribunales militares por casos en que incurren en indisciplina, en violación a la disciplina militar. Pero eso implicaba que cuando se reglamentó en la ley, en el Código de Justicia Militar, el artículo 13, se estableció que los militares siempre iban a ser juzgados en tribunales militares, lo que les generaba no solo un privilegio, sino una base de impunidad. ¿Por qué? Porque quedaba a la discreción de las autoridades castrenses el juzgar a uno de sus pares, lo que está correcto cuando se trata de actos contra la disciplina militar, como son la rebelión, la sedición, el amotinamiento, la insurrección, la insubordinación. Estoy de acuerdo, pero no en actos en los cuales vulneren derechos humanos de particulares, de paisanos, dice la Constitución. ¿Qué ocurrió? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a modificar su norma interna para efecto de que la justicia militar solamente juzgase a militares que hubiesen cometido faltas o delitos contra la disciplina militar, excluyendo ese fuero militar cuando los militares
violasen derechos humanos de particulares o de otros militares. En ese sentido, cuando llega a México la sentencia de la Corte Interamericana en 2009, pues todo el mundo volteando para otro lado. Poder legislativo no haciendo nada, no modificando ninguna ley. El Ejecutivo limitándose a publicarla parcialmente en el Diario Oficial de la Federación, y el Poder Judicial pretendió, en una primera sesión, pretendió desentenderse porque no había sido notificado la Suprema Corte, no había sido notificada de esa sentencia. Eso ocurrió en una consulta a trámite que el entonces presidente de la Suprema Corte, el señor Ortiz Mayagoitia, consultó a la Corte qué hacemos con la sentencia del caso Radillo. La Corte batalló mucho para entrar al fondo del tema. Finalmente lo dilucidó en junio de 2011. Por coincidencias, que no sé si sean coincidencias porque existan coincidencias en este tipo de temas, en junio de 2011 fue cuando se produjeron dos de las más trascendentales reformas a la Constitución que se han producido desde 1917. La reforma al juicio de amparo y la reforma a los derechos humanos, que cambió totalmente los modelos que habíamos seguido, tanto en el amparo y sus principios delatorios y perentorios que tenía, como el principio de relatividad, el principio de agravio directo, de agravio personal y directo, y lo mismo en materia de derechos humanos, porque dejamos de ser finalmente un Estado donde había garantías individuales para convertirnos en un Estado donde la base del derecho mexicano está cimentada en la defensa, promoción y respeto a los derechos humanos, con esa letra, ¿no? A grado tal que se modificó el título primero de la Constitución para hablar ya no de las garantías individuales, sino de los derechos humanos, ¿no? Aquí cabe anotar una cuestión. Muchos jueces, muchísimos jueces de avanzada, desde hace mucho tiempo habían abandonado la palabra de garantías individuales, ¿no? Porque garantía, ¿qué es en realidad? Garantía es un mecanismo de cualquier tipo jurídico para hacer efectivo algo, un derecho, o hacer que se cumpla una obligación. Es decir, garantía era un concepto completamente anacrónico, un concepto derivado del liberalismo, del primer liberalismo, surgido en la Revolución Francesa, porque allá hablan de garantías del hombre y del ciudadano, garantías, o sea que se garantizaban esos derechos, pero las garantías no son los derechos per se, son mecanismos o instrumentos para hacer efectivos los derechos sustantivos. Finalmente superamos ese anacronismo y empezamos a hablar de derechos humanos a partir de 2011. En ese tiempo fue cuando la Corte discutió y finalmente resolvió qué hacer con el caso Radillo. En primer lugar, hizo una interpretación novedosa del artículo 53 del Código de Justicia Militar para limitar la jurisdicción de los tribunales militares para el caso exclusivamente de ataques o de faltas a la justicia militar. Pero cuando se trataba de la violación de derechos humanos, un tercero tenía que ser jueces, ellos dijeron civiles, ¿no? Por oposición a militares, pero quiere decir jueces federales, jueces de distrito, ¿no? Los competentes para conocer
de los procesos en contra de militares imputados de violación a derechos de paisanos, de particulares. La otra cuestión importantísima que en ese momento la Corte resolvió: ¿qué hacer con las sentencias de la Corte Interamericana? Por ejemplo, ministros como Salvador Aguirre Anguiano decían: ¿de dónde sacaron esa barbaridad? ¿Cómo una corte extranjera va a venir a darle órdenes a la Suprema Corte de Justicia mexicana? ¿Cómo vamos a tolerar que vengan y nos digan lo que vamos a hacer cuando somos suficientes? Una corte con casi 200 años, ¿cómo? Es decir, los argumentos eran muy digamos, estridentes, ¿no? Finalmente se impuso la racionalidad. Se decidió en ese tiempo, en 2011, en junio de 2011, se decidió que las resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en los cuales el Estado mexicano fuese parte obviamente demandada, tenían carácter vinculante, o sea, carácter obligatorio, obligaban al Estado. Y en cuanto al Estado, ustedes saben bien que nosotros somos un Estado cuyos poderes son duales siempre, tienen funciones duales. El Ejecutivo, tenemos un presidente de la República que tiene poderes duales, es presidente y es jefe de Estado y jefe de gobierno. No están separadas las funciones. El poder legislativo colegiado, el poder legislativo individual y el poder legislativo de una instancia administrativa distinta. Aquí quiero decirle con esto: el poder legislativo federal es Congreso de la Unión cuando actúan de consumo las dos cámaras, cuando actúan en forma colegiada y expiden leyes, la mayoría de las leyes federales. Pero cada cámara tiene facultades exclusivas de carácter legislativo. La Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos. El Senado de la República tiene facultad exclusiva de aprobar los tratados internacionales, desde el punto de vista legislativo. Y desde el punto de vista legislativo también local. La Cámara de Diputados todavía sigue siendo Cámara para el Distrito Federal en cuanto se refiere a su estructura jurídica. La Asamblea de Representantes que tienen el DF es una camarita de diputados local, pero el Congreso, la Cámara de Diputados Federal le aprueba el presupuesto, le aprueba casi todo, como el presidente de la República, le aprueba al jefe de gobierno, le aprueba a su procurador, a su director de seguridad pública. En fin, la dualidad es tremenda, pero en la Suprema Corte la dualidad es todavía más evidente. La Suprema Corte es un tribunal constitucional porque resuelve cuestiones trascendentales de constitucionalidad, pero también es un tribunal de última instancia de justicia ordinaria. Es decir, es cabeza del Poder Judicial de la Federación y es tribunal constitucional. Funciones que en otros países modernos, Colombia, los países europeos, siempre vemos un tribunal supremo y un tribunal constitucional o una sala constitucional. Aquí no, la Suprema Corte. En muchos países vemos que hay un presidente o un monarca y un primer ministro, jefe de gobierno. En España hay un monarca y un presidente del gobierno, se llama presidente del gobierno, como en Inglaterra, perdón, en la Gran Bretaña se llama primer ministro. Y nosotros seguimos arrastrando esa pesada cobija de la dualidad de funciones en los poderes fundamentales del Estado, que no sé cuándo la reforma
va a dejar de ser política, va a ser reforma estructural del Estado mexicano. En fin. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos viendo que el tema de los derechos humanos irrumpió de una manera trascendental en nuestro sistema jurídico. Ahora, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, todas las autoridades, no solo los jueces, las autoridades legislativas, las autoridades administrativas, están obligadas a interpretar los derechos humanos de conformidad con los tratados y de conformidad con el texto constitucional. Pero además están obligados todas las autoridades, todos los órganos de la autoridad en México, a interpretar los derechos humanos de la manera o de la forma que más beneficia a la persona. De ahí derivan las dos grandes cláusulas que tiene la Constitución, los dos grandes principios, el principio de interpretación conforme y el principio de interpretación pro persona. Hasta ahí vamos. El asunto es que el texto constitucional, de acuerdo con nuestra Carta Magna, solamente puede ser interpretado en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado los términos tan amplios en que fue expedido el artículo 1 constitucional, que obligaba a hacer una interpretación conforme y una interpretación pro persona, el 2 de abril salió publicada la nueva ley de amparo, apenas el 2 de abril pasado. Para el 22 o 23 de abril, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, el primer circuito, discutió y aprobó dictó una sentencia que se apartaba del acatamiento de una jurisprudencia de la Suprema Corte para atenerse al texto de un tratado internacional. ¿Qué significa esto? Que el tribunal colegiado se la creyó, se creyó que verdaderamente estaba facultado, de acuerdo con el texto constitucional, para aplicar la norma más favorecedora, es decir, para aplicar el principio de interpretación pro persona. Y dijo: la jurisprudencia de la Suprema Corte me es obligatoria, porque así lo dice la ley de amparo. Pero el artículo 1 constitucional me dice que las autoridades están obligadas a interpretar las normas de derechos humanos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, de la manera que más favorezca a la persona. Y en el caso concreto, dijo el colegiado ese, esta norma de derecho internacional, de tratado internacional, es más benéfica que la jurisprudencia de la Suprema Corte. Soterradamente, pero el Consejo de la Judicatura Federal mandó llamar a los 3 magistrados del caso, pero no pudieron llegar a más. ¿Por qué? Porque si no hay lineamientos que limiten la función jurisdiccional, el texto es muy amplio y se interpreta como literalmente dice: hay que aplicar la norma que más favorezca a la persona. Si la norma es una norma infraconstitucional, esa hay que aplicar. Si la norma es una norma constitucional, esa hay que aplicarla. Si la norma es una norma supranacional, esa hay que aplicarla. Depende del caso concreto, siempre y cuando favorezca más a la persona. Eso generó
generó un impacto porque la Corte todavía defiende sus ínsulas de poder, defiende sus reductos de poder y no está dispuesta a que le coman el mandado tan fácilmente. ¿Qué ocurrió? Hay una contradicción de tesis de principios de 2011 Esta contradicción de tesis es de 293 de 2011. Generalmente las contradicciones de tesis la Corte las resuelve entre 6 y 8 o 10 meses. En este caso estamos hablando de más de 2 años. Esta contradicción de tesis llegó a la Corte cuando todavía no se reformaba la Constitución en materia de derechos humanos. Esta contradicción de tesis se sesionó en sala primero, se conoció en sala primero, pero debido a lo complicado el tema acerca de qué norma debía aplicarse en un caso concreto cuando hubiese conflicto de derechos fundamentales. Es decir, ustedes saben bien que el problema aquí es que los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues si bien es cierto que son universales, son interdependientes, son progresivos, no son absolutos. Puede haber un conflicto de derechos, una colisión de derechos, por ejemplo el derecho a la salud y el derecho a profesar la religión que más convenga. Los conflictos que se generan por cuestiones de creencias religiosas. Ciertas religiones prohíben que se transfunda la sangre de humanos, y un médico puede incurrir en responsabilidades si no transfunde a un paciente en un determinado momento. Entonces eso genera un conflicto de interpretación, generan contradicciones importantes que hay que armonizar a través de una ponderación, sopesar el caso concreto. Cuando surge esta contradicción de tesis 293-2011, que les recomiendo que la lean en conciencia, como les digo, no estaba todavía expedida la reforma, estaba publicada la reforma en materia de derechos humanos, y la Corte en realidad casi la devolvía a los colegiados, considerando que no había contradicción. Cuando sale publicada la reforma el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, entonces en la Corte empiezan a brincar las alarmas y dicen: espérate, este tema precisamente habla de qué norma hay que aplicar. Le llega el caso a la ponencia del ministro Saldívar, Arturo Saldívar, formula un primer proyecto. El proyecto es retirado por la confusión que se generó, pero finalmente se fue avanzando fuera del pleno, se fue avanzando la discusión hasta que los días 26, 27 y 29 de agosto, 2 y 3 de septiembre pasados, se aprovechó, no voy a decirlo en pretexto porque sea muy feo, pero se aprovechó la coyuntura de esta contradicción de tesis para establecer, redefinir
replantear el tema de la jerarquía normativa en México. Como está el artículo primero constitucional, como está redactado, pues al buen entendedor le dice que las normas de derechos humanos de fuente constitucional son del mismo rango que las normas de derechos humanos de fuente internacional. De entrada, no menos que nos dice el artículo primero. Entonces, eso genera una situación para los jueces de que en cualquier caso le sale un litigante le sale con un conejo que saque la chistera, que es un tratado internacional que no tenía nada que ver, y aquí está, y esta norma es más benéfica, y oye, pero aquí tenemos otra ley. Pues sí, pero tu leycita no sirve para nada porque el tratado es superior. Genera un conflicto mayúsculo, como el que les platiqué que había surgido con el colegio en materia administrativa. Es decir, el colegio en materia administrativa simplemente hizo a un lado la jurisprudencia de la Suprema Corte. Para los que son jueces, saben perfectamente bien la clase de sacrilegio que es el no obedecer una jurisprudencia de la Suprema Corte. La desobedeció el colegiado. Entonces, de aquí venía una diáspora judicial. La Corte aprovechó, como decimos aquí, el raite, y se metió a estudiar a fondo el tema de la jerarquía normativa. El artículo primero dice eso, que todas las normas, que los derechos humanos siempre deben interpretar todas las autoridades conforme a los tratados internacionales y de manera tal que beneficien más a la persona. O sea, que debe de aplicar el principio de interpretación conforme y que debe aplicar el principio pro persona. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en presencia de casos en los cuales la Constitución tiene restricciones a derechos? ¿Qué pasa cuando un tratado internacional proscribe una determinada conducta y la Constitución la permite? ¿Qué pasa cuando hay antinomias entre esos dos grandes niveles normativos? ¿Qué pasa? De acuerdo con el texto constitucional, no importa lo que diga la Constitución, se debe aplicar la norma más benéfica. Y si viene un tratado internacional, pues por mayor razón. El problema es que nosotros sí tenemos un artículo en la Constitución que sí nos habla de una jerarquía normativa, el 133. Nos dice que la Constitución, las leyes del Congreso, los tratados internacionales forman la ley suprema del país y que los jueces deben de estar al texto de la Constitución por encima de sus leyes locales, más o menos eso dice. Es decir, hay una jerarquía normativa y en cambio en el artículo primero hay un concepto mucho más amplio de lo que es la aplicabilidad de la norma. Habla de aplicabilidad. En el caso concreto, el 133 nos habla de una jerarquía que inclusive mucho antes, muchísimo antes, 2002, ya había sido manejada y con una mayoría pírrica de 6-5 lograron establecer que la Constitución estaba por arriba de todos, pero por abajito estaban los tratados. Es decir, muy pírrico todo, porque sí había ministros que querían que se equipararan las dos grandes masas normativas. Finalmente la Corte decidió entrar para definir este tema, y en esa contradicción de tesis tardó 5 largas sesiones el Pleno de la Suprema Corte
como le dije, ¿no? El 25, 26, 27 y 29 de agosto, 2 y 3 de septiembre de 2013, en sesiones públicas que transmitió el canal judicial, decidió algo que no le cayó bien a todos, como fue esto, que tratándose de derechos humanos, los contenidos en los tratados internacionales y en la Constitución tenían el mismo rango, lo que es natural que sea así, pero que cuando en la Constitución hubiese limitaciones a determinados derechos humanos, se debía de estarse al contenido de la Constitución, es decir, debía aplicarse la norma constitucional. Y aquí luego surgen cuestiones. El arraigo es una violación bárbara a la libertad, al derecho humano a la libertad. Está proscrito por tratados internacionales de los cuales México forma parte. Pero la Constitución, tratándose de delincuencia organizada, y aquí en Sonora hasta delincuencia desorganizada, lo aplican a rajatabla, porque es más fácil detener para investigar. ¿Cómo? Bueno, no, yo te lo invito. Digo, el tema aquí, sí, tome en cuenta, sí. Gracias. Aquí el tema es que los derechos humanos de libertad, pues, son universales, pero la Corte dice que si hay restricciones, tenemos que atenernos a esas restricciones, y ahí está en la sentencia, que todavía no ha sido englosada, no ha sido publicada, pero está el texto de las sesiones, que es mucho más rico, está en la página de la Suprema Corte. 26, 27 y 29 de agosto, 2 y 3 de septiembre. La intervención de comunicaciones telefónicas está proscrita en tratados internacionales, y sin embargo la Constitución en la reforma penal de 2008 la permite. El cateo, el Ministerio Público, de acuerdo con el texto constitucional reformado en 2008, se puede solicitar hasta por vía telefónica. O sea, el mandamiento escrito que habla en el artículo 16 no lo encuentro ahí. ¿Qué tal si de pronto México reimplanta la pena de muerte, que está proscrita en tratados internacionales? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aplicar la pena de muerte, como lo aplicó Sonora a los huipas? Es un problema grande. Ya la Corte emitió un criterio que es jurisprudencia, Es jurisprudencia porque emana una contradicción de tesis y con una votación abrumadora. Con el solo voto en contra de José Ramón Cosío Díaz, los 10 ministros restantes aprobaron este criterio de jurisprudencia de que los tratados internacionales de fuente internacional y de fuente constitucional tienen el mismo rango normativo, pero cuando en la Constitución existe una limitación o restricción a un derecho humano, se va a atener a lo que dice la Constitución. Es el primer nivel de interpretación que hace la Corte. Claro, tarde o temprano va a venir una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no va a faltar quien cuestione eso. Por muy Suprema Corte de Justicia de la Nación que sea, le van a cuestionar
que alegremente deje de lado tratados internacionales que México ni siquiera ha denunciado, de los cuales México ni siquiera se ha apartado. ¿Por qué? Porque el texto constitucional sí lo dice. Va a ser interesante porque desgraciadamente en nuestro derecho todavía no hay un mecanismo jurídico que nos permita cuestionar, perdónenme la tautología, cuestionar la constitucionalidad de la reforma a la Constitución. Es decir, hay derechos que llaman derechos éticos, derechos de piedra, derechos. Hay un jurista argentino que dice Garzón Valdés, Ernesto Garzón Valdés, dice que son lo indecidible, los derechos a la vida, a la libertad, etc. Sin embargo, la Constitución, se modifica la Constitución por un poder reformador que ahorita tiene en jaque al país. Reforma la Constitución en materia educativa sin consultar a los maestros. Reforma la Constitución en materia hacendaria sin consultar a los contribuyentes. Y está reformando la cuestión energética sin consultar a todos los pelados que vivimos aquí. Es decir, el problema no sería tanto las facultades del poder reformador de Constitución, que indebidamente el maestro Tena Ramírez llamaba constituyente permanente. Ese no sería el problema si hubiera un procedimiento constitucional para echarla abajo. En España hay, en Colombia hay. Es decir, hay muchas partes, procedimientos constitucionales para cuestionar la reforma constitucional, y aquí no, aquí es palo dado. Entonces, ahí está el gran problema, ¿no? El gran problema que apenas empieza. Esta vorágine de reformas que estamos viviendo, unas muy buenas y otras muy malas, van a ser finalmente resueltas por la interpretación constitucional, la interpretación de los jueces. Es decir, la reforma laboral para nada está definida. Hay muchas normas que en su momento se han discutido de la Ley Federal de Trabajo reformada, que no van a resistir el primer análisis profundo que haga la Corte o la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que pues es mejor estar en la discusión que estar en el inmovilismo, ¿no? Es decir, al final de cuentas resulta más benéfico para la salud mental y pública del país el que haya estos cuestionamientos que van a generar polémicas, van a generar discusiones, pero va a salir una nueva visión pública, como pasó en el caso de Castañeda. Cuando Castañeda quiso ser candidato independiente, todo el mundo salió de él, inclusive de la voz. Y cuando ganó, todo el mundo abrió la boca. Entonces, en ese sentido, el problema en el derecho es que siempre tiene que ser visto como lo que es un fenómeno de carácter normativo, esencialmente opinable. La gran ventaja de que el derecho no sea una ciencia exacta, que por lo demás no hay ciencias exactas, ni las matemáticas. Algún día podríamos demostrar que sí se equivocan las matemáticas, sí, pero no hay, es preferible. ¿Por qué? Porque de esa manera el voto minoritario de ahora de Cosío Díaz eventualmente puede convertirse en un voto mayoritario del futuro. Es decir, siempre y cuando quede vestigio en un voto de minoría, un voto razonable. La otra parte, ya para terminar,
en respeto al derecho de los compañeros y de todos nosotros. Está de la misma resolución, de esta resolución, dictada en esta contradicción de tesis, es que la Corte redefinió el alcance de las sentencias y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Explico. Al principio de esta plática les había indicado que en 2011, cuando analizó el caso Radilla, dijo que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran vinculantes, eran obligatorias para el Estado mexicano cuando el Estado mexicano fuese parte. Y cuando no fuese parte, tenían el carácter de mero criterio orientador. O sea, hoy es como ir a llamadas a misa, ¿no? Ahora no. En esta tesis, que aquí sí alcanzó una victoria pírrica, 6-5, 6 votos a favor contra 5, se establece y se redefine el alcance de las sentencias de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Dice que todas las sentencias de derechos humanos que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, son obligatorias para el Estado mexicano, aún en los casos en que el Estado mexicano no hubiese sido parte. En este sentido, para terminar, quiero decirles que la Corte Mexicana, la Suprema Corte, acogió el criterio que públicamente ya había expuesto el maestro Sergio García Ramírez. En ese sentido, que pues, por lo demás él había sido juez de la Corte Interamericana y sabía bien de qué hablaba, ¿no? Él decía que siempre tenía que concedérsele el carácter vinculante a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto termino y les agradezco su atención, ¿no? Si tienen alguna pregunta.